Un saludo, estoy aquí en este momento con el licenciado Juan Carlos Monedero, el licenciado en Filosofía, para charlar un poco sobre lo que sucedió en su país, Argentina, en las últimas horas, y es que se ha legalizado el aborto. Les voy a estar compartiendo en este momento cómo han titulado los diarios de mi país, Colombia, lo que sucedió en Argentina. Dice el diario El Tiempo, que es uno de los diarios más importantes de mi país, que Argentina legaliza el aborto voluntario hasta la semana 14 de embarazo. La votación se llevó a cabo en el Senado de este país en la madrugada de este miércoles. Vemos, por ejemplo, en Twitter, está en tendencia en este momento todo lo sucedido en Argentina. Por Twitter muestra y los diarios también nos muestran como si Argentina se vistiera de verde, como si Argentina fuera prácticamente pro aborto. Eso es lo que vamos a intentar hablar precisamente con mi contertulio el día de hoy en este video. Y como vemos está en tendencia, aborto seguro y gratuito. O sea, prácticamente que el debate con el tema del aborto se ha revivido aquí en Colombia. Eso iniciando por allí. Figuras como Sebastián Villalobos, que es un influencer colombiano que ha estado en la televisión colombiana y demás, se ha manifestado al decir que legalizaron el aborto en Argentina. Me despierto con la noticia y pienso en las mujeres que van a tener que parir por obligación a hijos que resultan de abusos o violaciones, y también en aquellas que ponen en riesgo su vida por practicar un aborto clandestino. Me da paz y coloca el típico corazoncito verde, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que hay por el momento. Me gustaría que pues mi contertulio pudiera abordar todo este tema del aborto. Si es verdad que hasta la semana 14 pues se legalizó, si después de la semana 14 es imposible abortar en Argentina, ¿qué puede comentar respecto a todo esto? En primer lugar, muy buenas tardes, Santiago. Feliz Navidad para vos y para todos tus oyentes. Lo primero que tengo que decir es que el aborto fue legalizado durante 9 meses para mi país. Se habla de las 14 semanas porque es una manera de disfrazar la cuestión. Pero el aborto está legalizado hasta los 9 meses bajo la excusa de la salud integral, un concepto acuñado por la Organización Mundial de la Salud. Y ese concepto abarca cualquier cosa. Por lo tanto, está legalizado el aborto hasta, hasta los 9 meses bajo el motivo de la salud integral. Nadie puede cuestionar ese concepto, nadie puede decirle a la mujer, vos no sufrís un atentado a tu salud integral, y por lo tanto, como la misma ley lo plantea, dice que más allá de las 14 semanas se puede abortar por ese motivo. Ahí tenemos el aborto libre durante los 9 meses del embarazo. Por supuesto que esto se enmascara y se presenta como una ley de aborto de 14 semanas para que sea más aceptable para la opinión pública, pero no es así. En segundo lugar, hay que decir que el presidente de la Nación en persona apretó a varios senadores para que la ley saliese. Los números estaban muy parejos hace unas 24 horas, hace 20 horas. Y luego empezó a trascender que Alberto Fernández estaba chantajeando, presionando, extorsionando, la palabra que ustedes quieran, a ciertos senadores para que desen vuelta. Hubo varios senadores que habían votado contra la ley del aborto en el 2018 y hoy votaron a favor. Así que, en primer lugar, se ha legalizado el genocidio universal en base a malas artes, ¿no? A mí no me sorprende, a vos obviamente tampoco, pero no estará de más decirlo. Así como Roe versus Wade fue un fraude, acá también hay fraude. Y acá es evidente la presión del presidente de la Nación sobre los senadores de la República Argentina. Así que eso es lo primero que tengo que decir para desmentir a estos artículos periodísticos. Ya. A mí la verdad me da un poco de coraje con respecto a los católicos que en su momento llegaron a votar en Argentina por Alberto Fernández, por Alberto Fernández y por Cristina Fernández de Kirchner, aún sabiendo que ellos iban a traer a colación de nuevo ese debate, esa discusión del aborto, algo que ya en el 2018 ustedes se había votado prácticamente para rechazarlo.
y en teoría se pudo haber dicho que se sepultó, y sin embargo esto volvió precisamente porque Alberto Fernández estaba allí. Entonces, bueno, también es que la alternativa no era tampoco muy alentadora, ¿no? Con Mauricio Macri. Pero bueno, en su momento se pudo contener un poco ese grado de degeneración, pero no fue lo que sucedió al día de hoy, ¿no? De ninguna manera. Lo que ocurrió primero que nada es que el episcopado entabló alianza con Alberto Fernández. Esto hay que decirlo. O sea, Alberto Fernández gana las elecciones ayudado por el episcopado argentino. Y luego el episcopado argentino finge sorprenderse de que Alberto presentase la ley del aborto. Obviamente es pan y circo, es un acting, es un teatro, para no quedar mal con los católicos, que somos pro vida, que somos un montón, somos cientos de miles en Argentina, somos muchísimos, millones. Ahora bien, ¿qué pasa? Se han colisionado varias cosas. O sea, por un lado, es verdad lo que decís, digamos, ni el presidente Mauricio ni Alberto Fernández nos pueden dar garantía de nada. Los dos son liberales, los dos son socialdemócratas, los dos son progresistas, los dos son anticristianos. Y el problema que tenemos de base es que nuestro sistema no tiene principios pétreos. ¿Qué significa? Que nosotros no tenemos temas que no podemos discutir mayoritariamente. Todo debe o puede ser discutido por mayorías. Dentro de eso también el tema del aborto. Y es lo que pasó. Lo que pasó no fue más que lo que había pasado en el 2018, solo que la moneda había caído del otro lado. Pero ya el 2018 fue una derrota el hecho de discutir el tema. Esto es parte de la guerra psicológica y es un principio de la guerra política. Uno nunca tiene que luchar en el terreno que el enemigo propone. Si el enemigo te propone discutir el aborto, nosotros cometemos un grave error aceptando esa discusión. Yo planteé en el 2018, lo planteé en el grupo de católicos de Marcha por la Vida, que lamentablemente mi idea no prosperó. Mi idea era no invitar a votar bien, sino bloquear la votación. Colocar cientos de miles de personas alrededor del Congreso y que no pueda pasar. Impedir la votación. No se dio. Lo que se hizo fue intentar procurar que se vote bien. Bueno, en el 2018 tuvimos suerte, se cruzaron los planetas y no salió la ley. Hoy salió. Era cuestión de tiempo. Por eso el problema de fondo no es que la ley se discuta, sino que la ley se apruebe, sino que se discuta. Ahí está la cuestión de fondo. Esto es el tema de la vida, no debería ser objeto de debate y hoy está siendo debatido y por eso hoy fue legalizada esta ley. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que al darse uno cuenta como algunos militantes pro vida, que la verdad los admiro bastante porque pues el panorama no es muy alentador. Sin embargo, me doy cuenta que normalmente suelen caer en el discurso y utilizan también el lenguaje que los promuerte requieren y exigen, ¿no? Por ejemplo, cuando se dirigen a los senadores y demás, intentan decir, esto no es un tema de fe, esto no es un tema de religión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo me doy cuenta aquí que precisamente han caído en las garras del secularismo promovido por esos estados liberales, ¿no? Entonces, el resultado no puede ser algo diferente que lo que exige el propio Estado liberal, ¿no? Y que la degradación prácticamente es cada vez mayor, sí, y que puede haber uno que otro persona y uno que otro momento en la historia que se pueda obstaculizar un poco esa degradación también, pero mi concepción de este panorama es que prácticamente no hay solución si se sigue jugando con las reglas del enemigo. Y aquí prácticamente que me gustaría que pudieras comentar algo con respecto a ese lenguaje que normalmente suelen utilizar todos aquellos que discuten a favor de la interrupción, por ejemplo, voluntaria del embarazo, como si es algo que simplemente se pudiera reanudar tiempo después, ¿no? Aquí en Colombia tenemos un instituto privado,
sin ánimo de lucro llamado Profamilia, que ha recibido abiertamente dinero de George Soros. Eso está totalmente documentado en la página de la Open Society. Ellos hablan principalmente en esta institución de la salud sexual y reproductiva, en donde se alienta a que se pueda pausar, se pueda colocar en stop el embarazo, supuestamente. Sin embargo, lo puedan interrumpir, ¿no? Sin embargo, pues como ya mi contertulio va a explayarse más sobre este tema, esto es prácticamente que imposible. Y de hecho, si por lo menos ustedes revisan y colocan en Google aborto en Colombia, está muy bien brandeado, es decir, está muy bien posicionada la página de esta institución. Suelen hacer muy bien todo el trabajo de SEO por redes sociales, por Google, es decir, posicionarse, y ustedes entran a la página inicialmente de Profamilia y ahí mismo les dice que es muy sencillo poder agendar una cita para abortar. Les voy a mostrar, de hecho aquí nos habla de qué es Profamilia, qué es y demás, y acá abajo recuerda que el aborto es un derecho y es legal en Colombia, y aquí prácticamente la información que ingreses en el procedimiento será totalmente confidencial, y aquí uno prácticamente que puede agendar todo lo que es una cita para abortar, para hacerse bueno, para que prácticamente le digan si pueden abortar o no. Esto por esta institución llamada Profamilia, que recibe financiación directa de la Open Society. Una locura, estimado Santiago. Me alegra que lo tengas todo documentado. Es una vergüenza. Tengo para decir dos o tres cosas. Primero, que George Soros es licenciado en filosofía y yo soy licenciado en filosofía. ¿Por qué digo esto? Porque hay una forma de pensar semejante y en la que él lo que hace es ir dando vuelta a la realidad, ir subvirtiendo la realidad, ir haciendo, como diría el padre Membiel, la rebelión de la materia contra el espíritu, de lo secundario contra lo principal, la rebelión de los integrantes de la sociedad contra el todo social. Se va dialectizando la cuestión, se van generando falsas oposiciones. Y eso Soros lo sabe porque es filósofo, porque es licenciado en filosofía. Por eso es que ahí es donde hay que atacar. Estos temas yo los desarrollé en un libro que acabo de publicar que se llama Lenguaje, Ideología y Poder. Es un libro que estoy viendo en la Argentina, tiene prólogo del padre Alfredo Sáenz y del doctor Antonio Caponeto, teólogo y el primero, y historiador y doctor en filosofía el segundo. Excelente. La tesis principal del libro es que el lenguaje influye en el pensamiento y el pensamiento influye en el lenguaje. De eso se trata, estimado. Y fíjate que incluso el documento de hoy de la Conferencia Episcopal Argentina habla de interrupción del embarazo. O sea, están usando el lenguaje del enemigo, algo que fue ya desenmascarado por Juan Pablo II en el documento Evangelium Vitae a mediados de la década del 90 del siglo XX. O sea, estamos hablando de una falacia lingüística que es atacada por Juan Pablo II en esa encíclica, hace ya 25 años. Y ellos utilizan el lenguaje y dicen senadores y senadoras, argentinos y argentinas, y dicen interrupción del embarazo. O sea, hay una claudicación lingüística del episcopado, de la Conferencia Episcopal Argentina. Es una locura que utilicen eso. Ellos tendrían que salir a enfrentar a este gobierno tiránico y no pueden porque tienen intereses compartidos y porque además los han ayudado a llegar al poder. Por eso es que dentro de este sistema yo no veo ninguna solución. Vos decías muy bien hace un rato, Macri tampoco era la solución, por supuesto que no. Macri es un tirano, es un Poncio Pilato. Lo que pasa es que tiene una cara un poco más amable, es menos brusco. Cristina muestra los dientes, Alberto ha mostrado los dientes. Acá la izquierda populista muestra los dientes y la gente dice, bueno, miren lo que son, no lo disimulan. Pero Mauricio Macri y su pandilla, el indigno de Horacio Rodríguez Larreta, esa Caperucita que parece buena de Vidal, son igual de malos que los otros, lo que pasa es que lo disimulan más. Así que nosotros dentro de nuestro problema es que
consideramos que el principio de autoridad proviene del pueblo. Esto es algo que en ciencia política es soberanía popular. Hemos justo el principio de soberanía divina, la autoridad viene de Dios, como dice Cristo a Pilatos, tú no tendrías poder sobre mí si no se te hubiese sido dado lo alto. Lo hemos sustituido ese principio, hemos corrido ese principio y hemos puesto el principio de la soberanía popular. Y de ahí se siguen consecuencias. Entre las consecuencias empieza a distorsionarse, a desfigurarse, a desmembrarse lo que conocemos como el orden social cristiano. Y en esa secularización, como bien decías tú, hay varios jalones, varios hitos, varias cadenas. El matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de divorcio, la ley de secularización de cementerios, registro civil, etc. Y ahora, del aborto. Y que no quepe ninguna duda, ley de aborto libre, 9 meses, por cualquier motivo. Y no quepe ninguna duda que ahora vienen por las drogas, por la legalización de drogas y por la eutanasia, que es lo que cierra el circuito perverso de esta cultura de la muerte. Todos los indicadores parecen sugerir que el confort económico y cierto bienestar económico tiene algún índice de correlación con el decrecimiento de la tasa de natalidad. No debería ser así, pero parece que hay alguna correlación. Ahora, acá en Argentina no tenemos ni una cosa ni la otra, no tenemos un bienestar económico, la clase media está destruida. La cuarentena de Alberto ha destruido el país, lo ha puesto de rodillas. Ya estaba muy mal y terminó de estar peor. Lo que me gustaría hacer hincapié es en esto, las verdaderas necesidades del pueblo argentino, que hace décadas la gente viene clamando, nunca son atendidas por estos politiqueros infames. Por ejemplo, seguridad. Tenemos cada vez más inseguridad. La gente quiere seguridad, quiere que los ladrones tengan miedo, que los asesinos tengan miedo, que los violadores tengan miedo. No que la población tenga miedo de ladrones, asesinos y violadores. El gobierno no le importa la seguridad. De hecho, alienta en la delincuencia, ha alentado las usurpaciones de terrenos. Las usurpaciones de terrenos. Entre ellos con un aliado del Papa Francisco que es Juan Grabois. Bien, número 1, delincuencia. Número 2, trabajo. El gobierno no tiene un plan económico para llegar o para atender al pleno empleo. Lo que tienen son afirmaciones demagógicas. Un crecimiento de la deuda interna en base a la emisión monetaria sin correlación y sin búsqueda de una productividad. Bien. Tercero, la salud. Los hospitales públicos son una vergüenza. A eso sí, ahora van a tener aborto. En eso están igualados. Pobres, en lo demás no. No están igualados los ricos con los pobres en las ofertas laborales, en las posibilidades de crecimiento, en la salud, no. Pero sí en el aborto, sí en la anticoncepción. Después, el tema de la posibilidad de las familias. O sea, debería ser, las familias deberían tener las cosas más allanadas. Hoy, tener hijos cuesta muchísimo y nadie te lo facilita, el Estado no te ayuda con el tema de eso. La asignación universal por hijo es simplemente un parche, porque además la asignación universal por hijo hace que la gente siga dependiendo del Estado. Yo puedo entender que el Estado al principio subsidie a la gente, pero la idea es que esa gente en algún momento deje de estar subsidiada por el Estado para que sea autónoma. O sea, el Estado tiene que ser una muleta. Ahora, una vez que yo la muleta ya me siento bien, la tengo que dejar de usar. Bueno, acá la gente usa muletas toda la vida y eso le quita dignidad. Y hay gente que prefiere no trabajar para no perder el ingreso del Estado. Y el Estado de esa gente la tiene capturada. Populismo puro. Bien, entonces, la búsqueda de trabajo,
la búsqueda de seguridad, la búsqueda de salud. A eso el Estado no le importa. Ahora, el Estado está dando ahora una ley para un sector absolutamente ideológico, enemigo de la patria, y que además responde al dinero de IPPF, que a su vez responde al dinero del gobierno británico. Por eso, hoy Sí. como ayer, hoy como en 1982, los argentinos volvemos a luchar contra el gobierno británico, no contra la población inglesa, sino contra el gobierno británico, que a través de IPPF Ujú. intenta reducir nuestra población de argentinos. Así es. Así es. Bueno, me gustaría comentar algo. Es que, por ejemplo, aquí en Colombia se puede abortar mediante tres causales. Es decir, si usted demuestra que cumple alguna de estas tres causales, puede abortar. Una de esas es porque el hijo viene con alguna malformación, ¿sí? La segunda causa es si es producto de una violación. Y la tercera, que es la peor de todas, es que si atenta contra la parte física de la madre, pero no solamente se queda en la parte física, sino también en la parte mental y psicológica. Y allí cualquier médico vendido, cualquier médico pro muerte, prácticamente que puede certificar esto y decir, bueno, la mamá está sufriendo de ansiedad por culpa del embarazo, se certifica aquí un aborto y es prácticamente lo que se hace aquí en Colombia. Y como les digo, ustedes pueden entrar a la página de la Open Society y revisar cuánto dinero le está dando a Profamilia, que es la entidad principal aquí en Colombia, que realiza esos abortos y da cuantiosas sumas de dinero. No estamos hablando aquí de 10.000, 20.000, 30.000 dólares, estamos hablando de más de 100.000 dólares fácilmente. Y bueno, y prácticamente que cuando uno trae a colación ese tipo de debates aquí en Colombia, dicen es que aquí el aborto no se le está obligando a las mujeres a abortar o no se está promoviendo el aborto. Es que aquí estas tres causales evita que cualquier mujer pueda abortar, pero no se dan cuenta de que el aborto es, mejor dicho, lo más normal del mundo aquí en Colombia, porque las entidades y el Estado prácticamente que así lo permitieron, así lo permitieron. Y, y entonces prácticamente es lo que yo intento también normalmente ver en otros países y en especial aquí en Argentina, ¿no? Con aquellas personas que intentan decir que el aborto se ha legalizado en todas las etapas del embarazo, que es hasta la semana 14. O sea, como siempre ellos intentan jugar de que no es que esto se legalizó, pero que no necesariamente tiene que llevar a todas las mujeres a abortar, de que la objeción de conciencia, de hecho, en la noticia que daba el espectador aquí en Colombia, decía que la objeción de conciencia aquí en Argentina se iba a seguir respetando y demás. ¿Qué puedes comentar, Juan Carlos, con respecto a eso que acabo de mencionar? Con respecto a esto te puedo decir dos cosas. En primer lugar, que aunque la ley solamente permitiera abortar y no obligara, esa ley ya sería criminal. Yo no puedo decir, bueno, yo te permito violar, si vos no querés, no violes. Yo te permito asesinar, si no querés, no asesines, no. Mal. Pero lo segundo que tengo que decir, y más importante, es que en Argentina se están forzando abortos. O sea que ni siquiera es verdad que no están forzando. Están forzando abortos. Hace poco Faro Films publicó la declaración de una madre que con su nombre y su apellido y con su cara pone la cara y denuncia cómo ella acompañó a su hija de 12, 13 años a hacer unos estudios, la dejó 5 minutos y a los 5 minutos tipos le dijeron su hija no va a continuar el embarazo. La hija cuando fue en el colectivo con su mamá, le dijo, estaba embarazada de 12, 13 años y le dice, yo le voy a poner de nombre a mi hijo tal. Estaba hablando del nombre que le iba a poner. Entra y los tipos en 5 minutos presentan otra cosa. Y esta mujer está viviendo un calvario. Véanlo en Faro Films. Esta mujer ha dado la cara. El aborto también se presiona, se fuerza, se obliga. Son unos mentirosos y además son unos carniceros. Porque quieren utilizar el tejido fetal para hacer negocios. No solamente el tema del maquillaje, sino también el tema de las vacunas. Vacunas. O sea, son satanistas. Esto es satanismo puro. No solamente matan a los niños, sino que ganan dinero
con esos cadáveres. Es una cosa que no tiene nombre, es el colmo de la maldad y tiene que ser resistido con todas nuestras fuerzas. No estoy exagerando, hablo de cámaras ocultas. Hubo cámaras ocultas a IPPF en Estados Unidos que revelaron que ellos lucraban con las partes de los niños, los fetos abortados. Está demostrado por las cámaras ocultas. No es una conspiración mía, no es una idea que a mí, que estoy trasnochado, que se me ocurrió y que me levanté caliente, que quiero armar una suerte de conspiranoia. No, está ahí para el que lo quiera ver. Ya quisiera uno que no, ¿no? Ya quisiera que eso fuera mentiras. Y aparte de eso, también veía que el Estado en Argentina también vendría a financiar ese tipo de procedimientos, ¿no? No menciono esto para caer en el típico cliché liberal de decir, no, es que esto, desde que no se haga con los impuestos, pues no tiene nada malo, ¿no? Yo estoy en total desacuerdo con eso. El aborto en Argentina debería ser prohibido y en todo país del mundo, y aparte de eso, que si alguna mujer quisiera abortar, debería hacerlo de forma insegura, de forma, bueno, perseguida en las peores condiciones en las que se pueda, porque esto es un acto genuinamente inmoral y no se puede intentar adornar con algunas cosas para hacer de este acto algo más pasable. Yo creería que, bueno, que si esto fuera la peor experiencia para una mujer, haría que pues, en esos casos se lo piensen hasta 2, 3 y 4 veces para realizar ese tipo de procedimientos. Entonces, lo que me gustaría que pudieras hablarnos, de ser posible, es que si el Estado en Argentina va a financiar ese tipo de procedimientos, en definitiva tendrá, no sé, algún joven, algún niño que compre, no sé, un litro de leche en Argentina y que tenga que pagar impuestos, financiar a través de impuestos el aborto de alguna niña de estrato 6, de la alta clase, que tenga dinero y demás. Ya se está hablando, Santiago, de eso. Entre los Provida ya se está hablando y se está conversando el tema de dos tipos de rebeliones, una rebelión civil y una rebelión fiscal. Claro. Porque nosotros no vamos a aceptar que con nuestro dinero se extermine la población. No por un planteo liberal de que no, mi dinero es mío no, por un planteo moral, por un planteo de cooperación material con el pecado. Nosotros no vamos a aceptar, bueno, sí, yo pago y... O sea, el Estado no cumple con sus obligaciones de mantener la seguridad pública, mantener la salud, mantener la educación, defender la vida de sus integrantes, defender los límites. Un reclamo de décadas, me animo a decir de más de un siglo en la Argentina, es la honestidad en la cosa pública. Y no te puedo imaginar la corrupción de la ética pública de nuestro país. La corrupción que hay. Ese reclamo a ellos no les importa, claro, porque ellos son los principales beneficiarios. Ahora, el otro reclamo de la supuesta emergencia del aborto, un reclamo que es un punto, un grano de arena hiperinflado por los medios de comunicación, le pones lupa y es enorme, a ese sí le dan. Y bueno, porque son enemigos, esto hay que entenderlo. La partidocracia enemiga de la nación. Y los primeros que deberían denunciarla son las dos grandes instituciones de nuestro país. La Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. La Iglesia Católica tiene el deber, sus obispos por algo tienen el atuendo rojo, sangre, tiene su vida por la verdad, como dice Piper. Cada vez que decimos una verdad, el reino de la mentira retrocede. Tienen que luchar, tienen que luchar contra la tiranía. Basta de alianzas, basta de complicidad. Y si no tienen la dignidad, renuncien, no hay ningún problema. Pero es mejor ir al cielo habiendo renunciado que irse al infierno con un cargo de cardenal o de primado de la Argentina. Lo peor que hay es el iscariotismo, como diría el filósofo Alberto Caturelli. Así es. Así es. Yo recuerdo en la primera charla que tuvimos aquí en mi canal, que la voy a estar dejando por aquí,
mencionabas algo y es que la gente al día de hoy, más que todo la derecha liberal, tiene miedo a la imposición. Y estoy totalmente de acuerdo a esa palabra, a la imposición. Tienen miedo de imponer. Sin embargo, uno se da cuenta que la izquierda, que también es liberal, también socialista y también marxista, ellos sí que no tienen miedo a la imposición. Ellos no tienen en lo absoluto miedo a la imposición y por eso vemos al día de hoy cómo ellos llevan adelante toda su idea y toda su agenda abortista por todos los medios posibles, por todos los medios posibles, y uno de esos medios posibles es a través de la imposición. Me gustaría que pudieras contarnos más sobre este tema, porque yo me doy cuenta que muchas personas al día de hoy tienen miedo de eso, de la imposición, y es necesario poder llegar a hacer política e imponer una visión, volver a imponer lo que es esa visión cristiana, esa visión que no permita ese degenero, porque lo que vemos al día de hoy es un degenero, que la derecha liberal lo único que puede hacer en alguno de los mejores casos, obstaculizar contener ese degenero, pero pare de contar. Bien, es una pregunta compleja, a vista el hecho de hablar de dos conceptos que suelen ser distintos, aunque están relacionados, que es por un lado la derecha y por otro lado el tema del liberalismo. En primer lugar, no toda imposición es mala. Esto es lo primero que hay que entender. No toda imposición es mala. Cuando el policía impone un orden público a una mujer, el policía va y lo reduce, no está haciendo una imposición mala. Entonces, lo primero que hay que distinguir es que una cosa es la imposición sobre bienes, sobre el orden público, y otra cosa es la imposición de ideas, la imposición ideológica. Ahora bien, la imposición ideológica es algo que hace el gramscismo, que hace la izquierda, pero que también ha hecho históricamente el liberalismo, o los liberales, en Argentina por lo menos, que tiene lugar cuando yo no juego limpio, por decirlo de una manera. Acá en Argentina, en el siglo XIX, los historiadores liberales no jugaron limpio. Las grandes figuras del liberalismo, como Sarmiento, mentiras contra Juan Manuel de Rosas, mentiras confesadas por él, no es que yo digo que son mentiras. Él mismo decía, mi libro tiene mentiras a designio, al solo efecto de la labor política de Juan Manuel de Rosas. Entonces, eso es, de alguna manera, es imponer una visión falsa. Ahora, una cosa es imponer una visión falsa y otra cosa es apoyar una visión verdadera desde el poder del Estado. Eso en principio estaría bien. O sea, no estamos en contra de que el Estado tenga un pensamiento. O sea, no es neutro. El Estado podría tener un pensamiento y si el pensamiento fuese bueno y el Estado lo llevara, lo impulsara con medidas objetivas y medidas honestas, no hay ningún problema. Y si el Estado persiguiera el pensamiento malo, tampoco. Por ejemplo, el error no tiene derechos en la doctrina católica, lo sabemos muy bien. Y para mí está perfecto que un Estado, por decir algo, censure la pornografía infantil. Me parece espectacular. Que un Estado censure revistas que hacen apología de la droga o del aborto. Me parece excelente. Muchos liberales dirían, no, ¿cómo el Estado va a censurar? No, no, bueno. Pero en el fondo, esos liberales, cuando están en el poder, hacen lo mismo. Entonces, me parece que ahí hay una gran hipocresía. Y en cuanto al término derecha, a mí me gusta mucho la frase de José Antonio Primo de Rivera, que la izquierda quiere cambiarlo todo, incluso lo bueno. Pero la derecha lo quiere dejar todo como está, incluso lo malo. Entonces, me parece que si se entiende derecha como una cuestión conservadora, no me gusta. Nosotros tenemos que reconquistar los terrenos que nos han sido arrebatados. Por eso me parece que la salida tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia y con la restauración de un orden social cristiano, estimado Santiago. Perfecto. Así es. Perfecto, perfecto. Te agradezco Bueno, mucho, Juan estimado. Carlos. No, por favor. Muchas gracias a ti. A ti, espero que podamos seguir colaborando en futuras ocasiones, que el tema del aborto pues pueda solucionarse allá en Argentina, pero pues soy un poco pesimista con respecto a eso. Soy pesimista aquí en mi propio país con el panorama que tengo,
Entonces, pues bueno, yo creo que con este sistema que tenemos no se puede llegar a ningún lado. Entonces, por el momento te agradezco y también recomendar a la gente que si quieren adquirir el libro, en la descripción de este video y en el primer comentario estaremos dejando toda la información para que puedan, pues, tenerlo, ¿no? No importa tampoco dónde sea, no lo pueden adquirir por Amazon o si están en Argentina también se pueden, pues ahí estaremos dejando toda la información para que puedan adquirir el libro del licenciado en filosofía Juan Carlos Monedero. Listo, Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un saludo a todos los oyentes, a todos especialmente del pueblo colombiano. Nada más me queda que instarlos a organizarse, a formarse y a luchar, a discutir y a pelear. Hay mucho por hacer y tomen nuestro ejemplo en lo que les pueda servir, de bueno o de malo, pero aprendan de nuestros errores y traten de imitar, si hemos tenido alguna virtud, lo que pueda ser imitable. Porque el enemigo es fuerte, pero la principal fortaleza del enemigo está en nuestra debilidad. Y déjame repetir con Séneca la frase que le dijo a Nerón. Tu poder, Nerón, radica en el miedo. Yo no tengo más miedo, por lo tanto tú no tienes más poder. Un abrazo, Santiago. Yeah. Только адик и хардбас, только хард и только бас, только водка и пивас раскачает полюбас. 3 полоски и очки, шлепки, семки и носки. Нас качает андеграунд, в Жигулях наш долбит саунд. Врубай громче наш CD, прокачай скорее.